determinar la ecuación canónica de cada una de las elipses. Observemos la gráfica de la primera. ¿Sí? Es una elipse con centro el origen del sistema vertical, es decir, el eje focal está sobre el eje Y. Nos vamos acá, vemos que acá tenemos la elipse vertical, centro del origen y eje focal sobre el eje Y. Entonces miremos la forma de la ecuación. Es decir, la ecuación canónica es de la forma x cuadrado sobre b cuadrado más y cuadrado sobre a cuadrado igual a 1. Entonces tenemos que la elipse es de esta forma. Necesitamos A y B. ¿Qué me representa A? La distancia del centro de la elipse a los vértices. Entonces, acá tenemos los vértices. Acá tenemos ya B sub 1, V sub 1 y acá tenemos V sub 2. Así no se ve. V sub 2. ¿Cuál es la distancia? Del centro, 1, 2, 3, 4 unidades. Entonces de acá nosotros determinamos que A es igual a 4 unidades. Pero para la ecuación nosotros necesitamos A al cuadrado. Entonces de acá nos queda que A cuadrado es igual a 4 al cuadrado, que es igual 4 por 4, 16. Bien, entonces ya tenemos el valor de A cuadrado. También necesitamos B al cuadrado. ¿Qué me representa B? La distancia del centro a los extremos del eje menor. Acá tenemos el eje menor, tenemos los extremos, B sub 1 y B sub 2. De tal manera que la distancia del centro a uno de esos extremos es de 1, 2 unidades, o si lo miramos por acá, 1, 2 unidades. Es decir, B es igual a 2. De una vez elevamos al cuadrado y nos queda que B al cuadrado es igual a 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. Entonces, ahora sí vamos a sustituir en la ecuación. Entonces nos quedaría que la ecuación canónica nos quedaría de la siguiente manera: x cuadrado sobre b al cuadrado. B al cuadrado es 4 más y cuadrado sobre a al cuadrado. A al cuadrado es 16 igual a 1. Y así ya tenemos la ecuación canónica de la elipse que tenemos acá en la gráfica. Ahora vamos a pasar a la segunda. Miremosla bien. Podemos darnos cuenta que el centro de la elipse no es el origen. Otra cosa para observar es que es una elipse horizontal. Entonces vamos a mirar acá el centro del origen, y acá tenemos una elipse cuyo centro no es el origen y es horizontal. Entonces miremos cómo es la forma de la ecuación: x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Acá, aparte de a y b, necesitamos los valores de h y de k. Y esos valores de h y k me los da el centro de la elipse. Entonces, ¿cuál será el centro de nuestra elipse? Veámoslo acá: eje menor, eje mayor. Entonces el centro lo tenemos acá. Este es el centro de la elipse. Entonces, ¿qué coordenadas tiene ese punto? Vamos a anotarlas por acá. Entonces el centro de la elipse
es el punto de coordenadas, menos 1 en el eje X y en el eje Y 0. De tal manera que ya tenemos los valores de H y K. Podemos sacar de acá, primera componente H, que es igual a menos 1, y la segunda componente K, que es igual a 0. Necesitamos también A cuadrado y B cuadrado. Entonces, veamos a ver el valor de A. Centro, y ahora vamos a sacar A y B. ¿Qué valor tiene A? La distancia del centro a los vértices. Como acá tenemos uno de los vértices, tenemos el otro, este es V sub 1 y este V sub 2. La distancia sería de 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades. Entonces A es igual a 3. Y nosotros necesitamos, en la ecuación, necesitamos A al cuadrado. Entonces, de acá, A al cuadrado, pues sería 3 al cuadrado. Y 3 por 3 sería 9. Entonces ya tenemos A al cuadrado. Necesitamos también B. La distancia del centro a los extremos del eje menor. Entonces, acá tenemos un extremo, B sub 1, y acá arriba tenemos el otro, B sub 2. ¿Cuál es la distancia? Observen bien, una unidad. Es decir, que B es igual a 1. De tal manera que B al cuadrado, pues es el 1 al cuadrado, y 1 por 1, pues nos da 1. Entonces ya tenemos A cuadrado, tenemos B cuadrado, y vamos a sustituir en la ecuación. Así que ten mucha atención a ver cómo nos va a quedar. X menos H. Entonces nos quedaría X menos el valor de H menos 1. Entonces vamos a abrir un paréntesis acá, menos 1, eso corchete, al cuadrado sobre A cuadrado. Y A cuadrado es 9. Más, digamos acá, Y menos K. Entonces aquí me quedaría Y menos el valor de K, que es la segunda componente, 0 al cuadrado sobre B al cuadrado, y B al cuadrado es 1. ¿Igual a cuánto? Igual a 1. Bien, ¿qué vamos a hacer acá? No la vamos a dejar así. Vamos a realizar algunas operaciones. Voy a borrar estas expresiones y a ver cómo nos va a quedar. Entonces, veamos acá a ver cómo nos va a quedar. Entonces esto nos quedaría, menos por menos nos va a dar más 1, entonces quedaría X más 1 al cuadrado sobre 9 más Y menos 0, pues sería Y menos 0, Y elevado al cuadrado, Y al cuadrado. Sobre 1, ese 1 como denominador lo podemos quitar, eliminar, y nos quedaría más Y cuadrado igual a 1. De esta manera, ya tenemos la ecuación de la elipse de la gráfica.